hacer con el dinero blanqueado? Al igual que en la mayoría de los gobiernos, el gobierno de Javier Milei lanza en el comienzo de su gestión un nuevo blanqueo. Y más allá de las valoraciones morales, de si esto está bien, esto está mal, qué pasa con los que siempre cumplen y aquellos que no, en el día de hoy queremos hacerte traer un análisis respecto a esta situación y qué decisión podés tomar. Por estos días abundan los análisis de tributaristas, contadores, en donde te explican que si entras al blanqueo, que invirtiendo en determinados instrumentos, te ahorras la multa, si no invertís en esos instrumentos, tenés que pagar la multa, que si entras antes de determinada fecha, si entras luego de otra, y ven tu situación y en función a eso te hacen la recomendación desde un punto de vista fiscal. Pero lo que no ahonda mucho es un análisis desde el punto de vista financiero y del impacto que tiene en tu patrimonio, que a la larga termina siendo el más importante, porque lo que tenés que ver es cómo construís ese patrimonio. Así que en el día de hoy te queremos contar cómo analizar la decisión del blanqueo vinculada a la parte financiera y a la construcción de un patrimonio. Lo primero que tenés que pensar y analizar es si realmente te conviene tener la plata en negro. Pensarás, no, obvio que me conviene porque me ahorra el impuesto. Bueno, ahí vamos a ver que no es tan así y que teniendo el dinero en negro terminás teniendo menos patrimonio que si lo tenés en blanco. Déjame que te muestre por qué. Pensá una persona que tuviera un ingreso en un año de $100.000. Si lo tuviera en negro, bueno, podría consumir ese dinero sin pagar impuestos. Ahora, pensemos que la persona lo tiene en blanco y paga todos los impuestos. Supongamos que le quedaría neto $55.000 neto de todos los impuestos. Claramente, si la persona se la gasta toda, se la quema la plata, la gasta toda en bienes de consumo, ahí sí, si lo tuviera en negro, tendría una mejor situación, porque podría gastárselo todo en viajes, en salir a comer, en ropa y otro tipo de cosas que no construyen un patrimonio. Ahora, esa es una visión muy cortoplacista de la gratificación inmediata, de lo instantáneo. Esa visión no nos lleva a futuro a un buen puerto. Ahora, si estiramos un poquito más el horizonte temporal de análisis, ahí vemos cómo te estás perdiendo oportunidades manteniendo el dinero en negro. Déjame que te muestre bien cómo se haría. Si vos te hubieras el dinero en la tabla en pantalla, en negro o en blanco, ahí vemos que si vos lo tenés en negro, que lo único que podés hacer, aparte de gastártelo, es tenerlo bajo el colchón, tenés una pérdida que no estás viendo, que es la inflación, que en los últimos 20 años en Argentina ha sido un promedio 3,5% anual en dólares. Entonces vos todos los años, teniendo ese dinero bajo el colchón o en la caja de seguridad, vas a tener esa pérdida aunque no la veas. Ahora, si vos lo invertís en el mercado de capitales, podrías obtener una tasa de 7% anual neta de impuestos y gastos. Entonces, ahí vamos comparando en esta tabla qué va a pasar a medida que pase el tiempo. Bueno, ahí vemos que sí, el primer año vas a tener $100.000 con el dinero en negro y $55.000 con dinero en blanco. Pero ¿qué pasa cuando estiramos el horizonte temporal de análisis? Ahí vemos que ya a los 10 años ya tenés más dinero manteniéndolo en blanco que en negro. A los 20 años ya cuadruplicás el dinero habiéndolo blanqueado, cuadruplicás el patrimonio. Esta es una diferencia enorme. Y a los 30 años, un horizonte de tiempo muy relevante si pensás en la jubilación, ya tenés 12 veces más si tenés el dinero en blanco y lo invertís, así lo tenés en negro y abajo del colchón. Y esto es lo que mucha gente no ve y por eso terminan tomando malas decisiones con su patrimonio. Porque en realidad lo que vos querés es tener más dinero, no querés mantenerlo en negro simplemente por mantenerlo. La gente lo tiene en negro porque piensa que no le conviene. Pero la realidad es que te termina conviniendo si vos lo pones a trabajar y poder generar rendimientos con ese capital. Porque lo que no se tiene en cuenta muchas veces es que si vos tenés el dinero en negro, tenés una posición que es fiscalmente agresiva y financieramente conservadora. Sí, fiscalmente agresiva porque estás asumiendo un riesgo muy grande. Por ahí dices, no, lo tengo yo en dólares, estoy tranquilo. Pero la realidad es que si parece a FIP, te despluma. Entonces estás asumiendo una posición agresiva sin saberlo. Y financieramente también estás asumiendo una mala posición porque no vas a generar rendimiento con ese dinero. En cambio, si lo tenés en blanco y lo invertís, eso es muy importante, tenés una posición fiscalmente conservadora, estás tranquilo, sabes que de noche a la mañana no vas a perder ese patrimonio pagando una moratoria, teniendo una causa penal tributaria, y a su vez financieramente es conservadora porque vas a poder generar rendimientos y ganar con ese capital. Veamos qué hubiera pasado si entrabas en el blanqueo de Macri. Hagamos un poco de historia. Como recordarás, el último blanqueo más importante que hubo, si bien en el gobierno de Alberto Fernández también, no fue tan grande como en la época de Macri. En aquel momento tenías la posibilidad de que ingresando al blanqueo, la multa era del 10%, contra el 5% que es hoy. Pero en aquel momento era del 10% la multa. Pero había una forma de no pagarla. Esa forma de no pagar la multa era invirtiendo en bonos argentinos y también en instrumentos vinculados a los inmuebles. Mucha gente, ¿qué pasa? La verdad que a nadie le gusta pagar un impuesto. Nadie lo hace con placer a decir, bueno, voy a pagar este impuesto. Entonces, ¿qué pasa?
mucha gente, asesorada por sus contadores, por sus quizás hasta incluso asesores financieros, decidieron no pagar la multa y ingresar ya sea en bonos o en estos instrumentos vinculados a la evolución de los inmuebles. Pero, ¿cómo siguió la historia? Bueno, como quizás recuerdes, en aquel momento los bonos argentinos cotizaban incluso sobre la par. Había bonos que llegaron a valer cerca de $110 cada 100 que te iban a pagar más los intereses. Tenían un rendimiento de 2-3% anual en dólares. Lo mismo que rendía en aquel momento letras del Tesoro, casi un poquito más que las letras del Tesoro de Estados Unidos, lo cual era realmente ilógica esa situación. Pero cuando pensamos en ese momento, aquel que compró un bono a $110 se ahorró el 10% que hubiera tenido que pagar. Se ahorró esos $11 que hubiera tenido que pagar por el impuesto. Pero ¿sabes cómo terminó la historia? Esos bonos que compró a 110 para no pagar $11 de impuesto, llegaron a valer al final de Guzmán $18. O sea que aquel que mantuvo durante todo ese tiempo los bonos, por ahorrarse de pagar el 10%, perdió como el 85%. Hoy esos bonos cotizan un poquito más arriba, están más cercanos a $48. De todas maneras, tuviste una pérdida por encima del 50%. Y se trata de bonos que nunca van a volver a valer 110 por las condiciones de emisión del bono y los cupones bajos que tienen. Entonces, para evitar el córner, se la diste de frente al delantero para que haga el gol. Quizás estés pensando, bueno, pero con los inmuebles no me pasó eso. Si los inmuebles están ahí, los ladrillos no van a caer de precios, nunca caen. Déjame decirte que estás equivocado. Acá en el gráfico en pantalla te estamos mostrando un gráfico de la consultora Reporte Inmobiliario, de lo más serio en materia de relevamientos de precios de inmuebles en la Argentina. Y allí podés ver cómo, claro, justo el blanqueo coincidió casi con el pico máximo del precio de los inmuebles en aquella época por el auge de los créditos UBA que estaban apareciendo. Y los inmuebles desde aquel momento cayeron un 40% en dólares. De la misma manera, por ahorrarte pagar un 10%, pagaste una pérdida del 40%. Entonces, tener ese análisis, llamémoslo miope, de solo mirar el no pago del impuesto, puede ser un error muy grave. Uno lo que tiene que hacer a la hora de analizar y tomar una decisión es ver su patrimonio. Este es mi ingreso, estos son los gastos, estos son los impuestos y este es el neto que me queda. El neto es lo que tenés que maximizar. Y eso es lo que uno tiene que buscar a la hora de ingresar en un blanqueo. Lo que tenés que tener en cuenta, lo que no te tiene que pasar, es que blanquees el dinero y se lo dejes abajo del colchón. Porque ahí sí, realmente, es seguro que vas a perder poder adquisitivo. Muchas veces la gente no blanquea o no lo tiene en blanco porque no se da cuenta de todas las oportunidades que se está perdiendo. Déjame sumarte allí también, Georgina, que desde Closing Bell Advisors hemos desarrollado un simulador que te vamos a dejar en la descripción, el link para que puedas ingresar, y acá te estamos mostrando una pequeña imagen de cómo se ve ese simulador ingresando en invertirenargentina.closingbelladvisors.com, donde hemos hecho un análisis desde el año 1995 hasta la actualidad, cómo te hubiera ido invirtiendo en determinados instrumentos. Allí vas a poder poner y armar tu mix de una cartera entre dólar, plazo fijo, inmuebles, acciones del Merval, el S&P 500, los bonos argentinos y el oro. Podés armar el mix que vos quieras. Hasta incluso puedes cometer el error de poner el 100% en algo, no diversificando. Y el sistema te va a devolver cómo te hubiera ido en ese tiempo. También puedes personalizar, puedes en lugar de poner del 1995 a 2024, poner un periodo más corto, el periodo que vos quieras, para de esa manera poder analizar. Y eso también te puede ayudar a conocer los instrumentos que tenemos en nuestro país. La realidad es que el blanqueo puede ser una buena oportunidad para que más gente se sume al mercado de capitales, para que más gente invierta en activos y en empresas reales. Porque muchas veces se piensa que con los inmuebles se da trabajo porque está el tema de la construcción. La realidad es que si vos compras un bono de Arcor, un bono de IRSA que tiene los shoppings, también estás dando trabajo y generando el crecimiento y el desarrollo del país. Entonces, este blanqueo puede ser una gran oportunidad para que realmente la gente ayude al país y a su vez también ponga a trabajar su dinero para construir un patrimonio. No pierdas esta oportunidad. Te vamos a dejar en la descripción el formulario de contacto para que puedas contactarte por nuestro asesoramiento para salir del colchón y empezar a potenciar tus ahorros. Y cuando pensás en qué pasa con este blanqueo en particular, con el blanqueo de Milei. Bueno, en este blanqueo tenés la posibilidad de ingresar pagando una multa del 5%, que cuando uno mira cómo tenés el impacto que tiene el dólar oficial y el dólar MEP, o sea, la brecha cambiaria, te termina quedando en realidad una tasa efectiva más cercana al 3,5, 3,6%. Cuando uno analiza, tenés la posibilidad de ingresar y pagar esa multa o no pagar la multa si invertís en unos instrumentos determinados. Adivinás cuáles son esos instrumentos.
claramente lo que estás pensando. Algunos bonos argentinos y, nuevamente, productos vinculados a los inmuebles. Si escuchaste y nos prestaste atención en el video, sabes cómo puede terminar esa historia y estarás deduciendo cuál es nuestra opinión en materia de construcción de tu patrimonio. Pero como te mencionó Georgina, no dudes en completar el formulario de primer contacto y te podemos ayudar a ver, tomada la decisión con tu contador de si blanqueas o no, desde el punto de vista financiero y patrimonial, cómo haces el día después de que blanqueaste ese dinero para trabajarlo, para que recuperes la multa pagada y puedas hacer incrementar tu patrimonio. Si te gustó este video, ponle me gusta, hazle clic en la campanita para que te notifique cuando saquemos nuevos videos, compartilo a gente que pienses que le pueda llegar a interesar y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.